Volvemos a un nuevo bloque de Unidiversidad Noticias y tenemos una de las informaciones destacadas de la jornada relacionada con las tormentas que se registraron durante la madrugada en el Gran Mendoza. Así es, la gran cantidad de agua que cayó en la madrugada del día de hoy significó algunos, por lo menos, inconvenientes para aquellos que estaban en el Gran Mendoza, lo que es Guaymallén, Las Heras, Luján, también en Capital, en Ciudad. Sufrieron algunas alteraciones en cuanto a problemas, si se quiere, de inundación. 144 fueron las viviendas que se inundaron en el Gran Mendoza producto de la cantidad de agua que cayó. Y también hubieron algunos problemas con 12 árboles caídos, por ejemplo. Derrumbes de techos también. Derrumbes de techos. La verdad que el agua que cayó en tan pocas horas causó desmanes importantes en la provincia de Mendoza. Nada para preocuparnos, digamos, no hubo ninguna víctima, pero sí daños que son significativos. Por ejemplo, una vivienda de una persona inundada realmente debe de preocuparlo, ¿no? Sin duda, y hay que decir que esto se registró durante la madrugada y concretamente granizó en algunos sectores donde se registró la tormenta, una tormenta eléctrica que generaba un poco de temor, sobre todo por la cantidad de agua, y si tenías que transitar muy temprano en la mañana te encontrabas con esa situación, calles anegadas, y tratar de sortear esos obstáculos que se generaban a través de las inundaciones por esta tormenta. Vamos a seguir seguramente hablando de este tema porque las consecuencias sin duda se seguirán sintiendo, ¿no? Así es, vamos a presentar la nota de Daniel Burriesa, el director de Defensa Civil, que nos comentaba lo siguiente. Ha sido una tormenta bastante fuerte, de intensidad severa, con mucho viento y una precipitación que llegó en algunos lugares hasta casi 30 milímetros, 26 milímetros en algunos lugares de Luján, 28 milímetros en otros lugares, 18 milímetros en la ciudad. Llovió en toda la parte oeste del Gran Mendoza, del pie de monte hacia el este, y esto lo que ocasionó un escurrimiento bastante importante que por supuesto se sintió en los barrios que tienen niveles más bajos de altura, y por lo tanto ahí se juntó agua en algunos lugares de Luján, como es la parte de Pedriel, el Bajo Luján, en Las Heras, en algunos lugares de Guaymallén, donde quedaron algunas casas anegadas. No hay víctimas que lamentar. La gente fue asistida por Defensa Civil de los municipios. Desde contingencia nos han informado que va a seguir con nubosidad variable y que pueden llegar a haber algunas precipitaciones. Ha mejorado bastante el clima, teníamos otra condición en la mañana. Esperábamos una tormenta que venía desde el norte hacia el sur del Gran Mendoza, pero ha ido perdiendo intensidad y por lo tanto esperamos solamente lloviznas, lluvias aisladas. Ahí pasaba Daniel Burriesa con algunas de las consecuencias que produjo esta tormenta en la madrugada del día de hoy. Algunas casas inundadas, algunos árboles caídos. Algo que por el momento sin preocuparse por víctimas, pero que sí deja cierta alarma teniendo en cuenta que sigue cayendo agua, por lo menos hasta recién estaba lloviendo aquí en el canal de la universidad. Bueno, lo decía él, ¿no? También anticipaban los especialistas durante la jornada de hoy ante la preocupación por esta tormenta y la cantidad de agua que precipitó, que iba a suceder en las próximas horas, y bueno, se habla de una inestabilidad que puede generar primero el descenso de la temperatura que ya se siente y además la posibilidad de tormentas. Habrá que estar atentos. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la muerte a los 90 años de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales represores de la última dictadura militar aquí en la República Argentina, que a los 90 años, como lo decía recién, producto de una enfermedad cardíaca, dejó de existir en el día de hoy. Desde el 7 de febrero que estaba internado Menéndez como consecuencia de este problema cardíaco. Fue el principal represor de la dictadura, de la última dictadura militar. Menéndez se encontraba cumpliendo prisión perpetua por las 13 causas por su vínculo directo con los crímenes de lesa humanidad. Desde 1988 Menéndez pasó esos años dando respuestas a la justicia en distintas provincias donde secuestró y asesinó. Bueno, justamente estamos compartiendo la placa de lo que tiene que ver con Luciano Benjamín Menéndez, procesado en 46 causas, imputado en otras 25 causas, condenado a 16 causas, 14 por perpetua, de 1 a 20 años de prisión,
de 1 a 12 años de prisión Luciano Benjamín Menéndez, que en el día de hoy, uno de los principales represores y genocidas en la última dictadura militar, dejó de existir. Pertenecía al ala dura del ejército, es una de las cosas que destacan a la hora de hablar de Menéndez, que además fue uno de los represores más duros que tuvo justamente la última represión militar. El otro dato, por ejemplo, es que durante la Guerra de Malvinas, en el año 1982, fue justamente el gobernador de las islas, estuvo al frente del tercer cuerpo del ejército, que además tenía presencia y jurisdicción en 10 provincias argentinas, lo que significó que, por ejemplo, si tenemos que hablar de números, tuviera a cargo unos 15.000 hombres, y en esas 10 provincias se supone que hubo al menos 238 centros de detención clandestina, en algunos casos los más importantes de la Argentina, ¿no?, de nuestro país, en lo que ha significado sin duda una parte de la historia muy dura para nuestro país. Muy dura y muy triste. Tenemos nota con Lucas Lecur, abogado de SUMEC, escuchámoslo y les mostramos lo que nos dijo. Bueno, Menéndez había sido condenado en 16 causas, 14 de ellas a prisión perpetua y 2 a penas temporales. Estaba en prisión domiciliaria hacía un tiempo debido a su situación, a su estado de salud, tenía más de 90 años. Y lo interesante o lo bueno es que logramos al menos que fuese condenado en una causa en Mendoza, que es las causas de San Rafael, Malargüe y Alvear, en diciembre del año pasado, donde recibió la última perpetua antes de fallecer. Menéndez era el jefe de la zona 3, que abarcaba más de la mitad del país, todas las provincias de Mendoza, San Juan, todas las provincias de Cuyo, el norte, el centro, estaba controlado por Menéndez. Era considerado entre los miembros de las fuerzas como el duro entre los duros, y bueno, su muerte demuestra que él, sabemos a qué hora murió, sabemos cómo murió, sus familiares tienen un lugar donde ir a velarlo y a llorarlo, cosa que él no pudo o que él no respetó respecto de los compañeros desaparecidos, los compañeros y compañeras desaparecidas, que hasta el día de hoy seguimos insistiendo en dónde están los cuerpos de los desaparecidos bajo su mandato. Todavía quedan varias causas pendientes, quedan algunos juicios con relación a la restitución de menores secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. Quedan algunas fuerzas todavía por ser enjuiciadas y algunos centros clandestinos, pero podemos decir que hemos avanzado mucho, y a pesar del cambio de gobierno y algunos temores que existían respecto de cuál iba a ser la política de este gobierno con los juicios de lesa humanidad, podemos decir que hemos continuado con un avance firme. Lo veíamos a Lucas Lecur, abogado de SUMEC, refiriéndose a esto, al fallecimiento de Luciano Benjamín Menéndez. Bueno, y vamos ahora a hablar con Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo, que era escritor y periodista y que fue abatido aquí en la provincia de Mendoza en una emboscada. Ángela, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos preguntarle a usted, sobre todo basándonos un poco en lo que escuchábamos en relación a la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno, ¿cómo toma usted primero el juicio que se ha llevado adelante por parte de la justicia a algunos represores aquí en nuestro país? Hola, hola, hola. Ángela, ¿nos escucha? Hola. Ángela, ¿nos Sí, escucha? ¿me escuchan? Ahí está, ahí la escuchamos nosotros muy por bien. momentos no los escucho a ustedes. ¿Ahí nos escucha? Sí. Ahora sí. Ángela, la pregunta... Ahora sí, perfecto. Ángela, la pregunta que le hacíamos era, ¿cuál es su opinión con respecto a la política de derechos humanos del gobierno actual, teniendo en cuenta lo que ha sucedido también con la justicia, que ha llevado adelante el juicio y la condena de algunos represores? Bueno, la verdad es que siempre hay que tener en cuenta esto en un marco de contexto. El gobierno actual, la verdad es que le ha quitado recursos a todos los juicios de lesa humanidad, en el sentido de que ha quitado personal, ha quitado abogados, ha quitado el apoyo en general, y si bien el Estado, el Poder Ejecutivo, no estamos hablando, ha quitado el apoyo y la credibilidad en los procesos de justicia respecto de los derechos humanos, diciendo que los derechos humanos son un curro, diciendo que no son 30.000 los desaparecidos y cuestiones como estas, entrando en un discurso negacionista sobre lo que fue el genocidio, un genocidio que ya queda inscripto en la historia de nuestro país y de los genocidios. Bueno, también es cierto que los juicios avanzan, que los poderes del Estado son 3
y que el Poder Judicial, si bien tiene distintas facetas, sigue haciendo su labor. Por otra parte, siento que los juicios son a nivel simbólico. Nosotros estamos juzgando un genocidio con 40 años de retraso, con 40 años de impunidad y construcción de poder por parte de los genocidas, y por supuesto que estamos juzgando apenas lo que podemos probar. Y esto no quiere decir que eso haya sido todo, que eso hayan sido todos los crímenes, ¿no? Claro. Es solo la proporción que podemos probar. Teniendo en cuenta la cantidad de centros clandestinos que hay comprobados en todo el país, comparándolo con la cantidad de genocidas condenados, podemos dar cuenta de que hay un genocida y medio por cada centro clandestino, cuando tenemos la certeza de que estos lugares operaban con mucho más personal. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que el valor de los juicios de lesa humanidad es un valor simbólico más que concreto, yo siento que es muy positivo que genocidas como Menéndez, como Videla, hayan quedado inscritos en la historia como lo que son, asesinos del pueblo, asesinos a mansalva, torturadores, ladrones de bebés, bueno, eso. Hay una deuda pendiente, evidentemente, que la historia dirá cómo la saldamos los argentinos. Me quedé pensando en lo que hablabas, Ángela, de la cantidad de centros clandestinos y de quienes han sido apuntados o a quienes se ha enjuiciado, y lo primero que a uno se le ocurre es pensar en esta especie de pacto de silencio que hay con respecto a aquellos que han sido condenados, que han enfrentado la justicia y que nunca dijeron quiénes de alguna manera acompañaron en ese trabajo sucio, ¿no? Bueno, todavía se están encubriendo porque todavía son socios, sí. Todavía acumulan poder estas personas. El que no se quedó con un niño de una persona desaparecida se quedó con una propiedad, y el que no se quedó con una propiedad se quedó con una historia que avergüenza y que es difícil de transferir a las generaciones siguientes, y es por eso que se da también, calculo, todo este movimiento nuevo de hijos de genocidas que ya no se reconocen como hijos de genocidas y que quieren ser ex hijos de genocidas, planteando, bueno, toda esta nueva forma de pensar generacionalmente, qué fue el genocidio y cómo fue para ellos convivir con esto, y la necesidad que tienen como ciudadanos de acercar todas las pruebas que pueden a la justicia. Entonces, el pacto de silencio que no rompieron los victimarios, lo rompen sus propios hijos. Y nada, me parece que encarnan el repudio popular cuando eligen cambiarse el nombre, como Mariana, la ex hija de Checolat, o bueno, un montón de otros que siguen ese mismo camino, en donde bueno, repudian el genocidio, repudian ese tipo de accionar y vienen a saldar ese silencio, me parece. Ángela, te escuchaba decir la palabra silencio. ¿Ese es el principal enemigo en causas como estas? No sé, hay muchos, me parece que el poder enquistado es uno de los principales problemas. Muchísimos de las personas, de los actores fundamentales para que el terrorismo de Estado se llevase a cabo, fueron reciclados por la democracia y ocuparon cargos de poder, y en muchísimos casos los siguen ocupando. Están las patas civiles, empresariales, eclesiásticas, pero también es cierto de que muchos genocidas se reciclaron, por ejemplo, en el Poder Judicial, y así fue que en la provincia de Mendoza, ustedes saben muy bien, tuvimos hace poquísimo sentencias contra ex jueces cómplices del genocidio. Y para nosotros fue muy impactante porque cuando fue mi juicio, que fue el primer juicio de la ciudad de Mendoza, estos jueces todavía estaban en actividad y ocupaban cargos de suma importancia dentro de la Cámara Federal. Román era el presidente de la Cámara Federal de Mendoza. Así que, bueno, atravesar todo lo que fue el proceso de reconocimiento de estos jueces como genocidas, de pedir la destitución, de acompañarla, de presenciar cómo Romano se fuga a Chile, bueno, todo este proceso tan largo que venimos transitando las personas que pedimos justicia, ¿no? Ángela, una última pregunta. ¿Cuál fue tu sensación hoy cuando te enterabas de la noticia de la muerte de Menéndez, teniendo en cuenta que se murió cumpliendo una condena? Sí, yo
sobre todo pienso en eso, ¿no? La muerte a mí no me cambia mucho, este hombre ya está multicondenado, debió haber sido condenado también por nuestra causa. Yo tengo algo personal con la figura de Menéndez, cuando fue nuestro operativo en el que asesinan a mi papá y secuestran a mi mamá y me llevan a mí también secuestrada. Menéndez se encarga de difundir desde Córdoba, desde su regimiento, su versión de los hechos, y dentro de esa noticia que él difunde, que es su bajada de línea, dice cosas espantosas como que los militantes utilizaban a sus hijos para usarlos de escudos cuando se producían enfrentamientos, estigmatizando la figura del desaparecido, generando una capa más de desaparición alrededor de estas personas. Así que, nada, me parece que esta gente fue muy dañina, no solo por lo que hizo concretamente sobre los cuerpos de sus víctimas, sino por lo que hizo sobre la mente de la sociedad entera cuando difundía este tipo de pensamientos y de mentiras, cuando sembraban concretamente de mentiras los medios de comunicación. Ángela, muchísimas gracias por esta comunicación y te deseamos que tengas una buena jornada, lo que resta de la jornada, y de nuevo el agradecimiento de parte de la gente de Universidad Noticias por tener este tiempito para hablar de este tema tan importante que sucedía hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ángela Urondo, la escuchábamos, ¿no? La hija de Paco Urondo, este periodista, escritor que murió en una emboscada aquí en la provincia de Mendoza durante la última dictadura. Momento de repasar otros títulos en Unidiversidad Noticias. Presentaron proyecto para cobrarle la salud a extranjeros. Diputados de Cambiemos presentaron este proyecto que busca cobrarles a los extranjeros la salud y la educación. Se aplicaría a residentes temporarios y en el caso de los permanentes tendrían los mismos beneficios que los ciudadanos argentinos. Otro de los temas, la Nación estará convocando a paritarias a docentes universitarios. Esto va a suceder la próxima semana. Esto informó la secretaria de Políticas Universitarias Nacional, Dania Tabela, quien se mostró optimista en llegar a un acuerdo para el inicio de clases. Ahora no estamos desprevenidos, recién sí nos agarraron en frío, pero bueno, estamos con la cabeza abajo. Queda más información para compartir sí, con la gente. Queda un bloque más. Quedan más noticias y por supuesto las compartimos en un ratito porque tenemos un corte, así es que ya volvemos. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden utilizar las redes sociales. En Facebook nos ubican como Unidiversidad y en Twitter @señalutv.